Bienvenidos a Detrás del Mito, donde exploramos las historias prohibidas que han moldeado el mundo. Hoy nos adentramos en la vida de Héctor Luis, el Güero Palma Salazar, un hombre que fue tanto aliado como rival de Joaquín El Chapo Guzmán. Desde sus humildes comienzos hasta sus traiciones y captura, esta es su historia. Comencemos. Héctor Luis Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, nació el 25 de diciembre de 1940 en Oria de Abajo, un pequeño pueblo del municipio de Mocorito, Sinaloa. La región es famosa por ser el lugar de nacimiento de muchos de los narcotraficantes más notorios de México. La vida en Oria de Abajo no era fácil, la pobreza y la falta de oportunidades era la norma. Y como muchos otros jóvenes de su generación, Palma encontró en el narcotráfico una vía de escape. Durante la década de 1970 y 1980, el tráfico de drogas en México y Estados Unidos se intensificó. La demanda de cocaína y marihuana en Estados Unidos crecían exponencialmente, y los cárteles mexicanos se convirtieron en los principales proveedores. Este contexto ofreció a Palma la oportunidad de ascender rápidamente en las filas del narcotráfico, aprovechando las rutas y contactos que desarrolló a lo largo de estos años. El Güero Palma comenzó su carrera en el narcotráfico trabajando para Miguel Ángel Félix Gallardo, mejor conocido como El Padrino, el líder del Cártel de Guadalajara. Con su astucia y determinación, Palma se ganó rápidamente la confianza de sus superiores, demostrando ser un operador eficiente y despiadado. Su habilidad por organizar rutas de tráfico y negociar con proveedores le permitió ascender en la jerarquía del cártel. En la década de 1980, Félix Gallardo era uno de los narcotraficantes más poderosos de México, y su organización controlaba gran parte del tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Palma, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, se convirtieron en una figura clave dentro del cártel, manejando importantes operaciones de tráfico de cocaína y marihuana. La alianza entre el Güero Palma y el Chapo Guzmán se fortaleció con el tiempo y juntos establecieron una red de tráfico de drogas altamente eficiente. Su capacidad para mover grandes cantidades de droga sin ser detectados por las autoridades les permitió amasar una fortuna y consolidar su poder. En la década de 1990, la situación cambió drásticamente para el Güero Palma. Tras la captura de Félix Gallardo en 1989, el cártel de Guadalajara se fragmentó, dando lugar a la formación de varios cárteles rivales, entre ellos el cártel de Tijuana, liderado por los hermanos Arellano Félix. La rivalidad entre estos cárteles desató una violenta guerra territorial. En medio de esta guerra, Palma sufrió una traición devastadora. Su esposa, Guadalupe Lejía Serrano, fue asesinada por orden de los Arellano Félix, y sus hijos fueron secuestrados y asesinados en Venezuela. Esta tragedia personal desató una feroz vendetta por parte de Palma, quien juró vengarse de todos los responsables. El Güero Palma nunca fue el mismo después de perder a su familia. Se volvió más violento y despiadado. Decidió hacer pagar a los Arellano Félix por lo que le hicieron. La guerra entre los cárteles se intensificó y las calles se llenaron de sangre. El jueves 22 de junio de 1995, el Güero Palma fue capturado por el ejército mexicano después de que su avión se estrellara en las montañas de Nayarit. Fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco, donde pasó varios años antes de ser extraditado a los Estados Unidos en el año 2007. En Estados Unidos, Palma enfrentó cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero. En 2016, después de cumplir una condena de 9 años, fue liberado y deportado de regreso a México. Sin embargo, a su llegada, fue arrestado nuevamente por las autoridades mexicanas y ha permanecido bajo custodia desde entonces. La captura y extradición del Güero Palma marcaron el fin de una era. Su caída debilitó al cártel de Sinaloa y permitió a otros líderes como el Chapo Guzmán consolidar su control sobre la organización. Aunque su influencia ha disminuido, Palma sigue siendo una figura icónica en la historia del narcotráfico en México. A pesar de su encarcelamiento,
El legado de Héctor Luis El Güero Palma sigue vivo. Su alianza con el Chapo y su rivalidad con los Arellano Félix dejaron una marca indeleble en el narcotráfico mexicano. Su capacidad para mover grandes cantidades de droga y su brutalidad en la guerra contra sus enemigos son recordados como ejemplos de la violencia y la corrupción que caracterizan a los cárteles. Expertos de seguridad y exmiembros del cártel discuten el impacto duradero de su liderazgo, las estrategias de tráfico de drogas, la construcción de túneles y la corrupción de funcionarios públicos siguen siendo estudiados por fuerzas de seguridad en todo el mundo. Su influencia se siente no solo en el tráfico de drogas, sino también en la estructura y operación de los cárteles modernos. El legado del Güero Palma es un recordatorio del poder y la brutalidad que pueden surgir del crimen organizado. Su capacidad para cambiar las reglas del juego en el narcotráfico y mantener el control a través de la violencia y la corrupción es un ejemplo de cómo un individuo puede transformar una industria ilícita. Su enfoque en la eficiencia y la discreción sentó precedentes que otros cárteles han seguido. La operación del Güero Palma tuvo un profundo impacto en la sociedad y la economía mexicana. Las comunidades afectadas por el narcotráfico sufrieron una violencia extrema, desplazamientos forzados y una inseguridad constante. La economía local también se vio afectada. Esto con negocios cerrados y personas perdiendo sus medios de vida debido al control del cártel. La presencia del cártel de Sinaloa en diversas regiones de México trajo consigo una era de terror y desconfianza. Vivíamos con miedo constante. Los tiroteos eran frecuentes y nunca sabías cuándo estallaría la violencia. Muchas familias tuvieron que abandonar sus hogares para escapar de la guerra. La vida cotidiana se convirtió en una lucha por la supervivencia, con un clima de miedo y opresión. El impacto económico del reinado del Güero Palma fue significativo. La extorsión y el secuestro se convirtieron en prácticas comunes, afectando a empresarios y comerciantes. El miedo y la incertidumbre llevaron a una disminución de las inversiones y al deterioro de la economía local. Además, la corrupción endémica, facilitada por los cárteles, minó la confianza de las instituciones públicas y exacerbó la desigualdad social. Las regiones controladas por el cártel experimentaron un declive en la calidad de vida y en las oportunidades económicas, perpetuando un ciclo de pobreza y violencia. Héctor Luis El Güero Palma fue más que un líder criminal. Fue el arquitecto de una de las organizaciones más poderosas y temidas del mundo del narcotráfico. Su vida y sus tragedias personales representan un capítulo oscuro en la historia de México, un recordatorio del poder y la brutalidad que pueden surgir del crimen organizado. Su historia es un testimonio del impacto devastador que puede tener un solo individuo cuando posee tanto la habilidad como la voluntad para transformar una industria ilícita. El legado del Güero Palma seguirá siendo estudiado y analizado como un ejemplo de la complejidad y la persistencia del crimen organizado. Si te ha parecido interesante este video, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo. Continuaremos explorando estas historias en futuros episodios de Detrás del Mito. Hasta la próxima.